Ya estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile, 10 de la mañana con 31 minutos. Le damos la bienvenida a Javier Ibacache, conductor de Tomar Palco y crítico de artes escénicas. Momento de balance, Javier. Sí, porque ya estamos en la última parte de la temporada, ya se realizaron los últimos estrenos, diríamos. Ahora estamos más en la fase de remontajes y vale la pena mirar la cartelera, vale la pena mirar lo que ha sido un año de bastante y alta producción teatral, y acá además hemos contado con la posibilidad de irle haciendo seguimiento, ¿no? Cada 2 semanas hemos ido repasando los estrenos y revisando lo que ha ocurrido. Bueno, yo quisiera partir con una pregunta como esto de tomar una foto, ¿no? Si hubiéramos estado aquí hace justo un año y comparamos el 2025 con el 2024 desde el punto de vista de las artes escénicas, ¿cómo podemos hacer esa comparación? O sea, yo creo que lo más relevante en términos de un nuevo elemento que apareció este año en las artes escénicas tiene que ver con el hecho de que se haya materializado esta iniciativa del Ministerio de las Culturas de apoyar a las salas que pertenecen a alguna universidad para montar clásicos, ¿no? Yo creo que ese es un elemento que de alguna manera vino a abrir una oferta de creaciones que no era tan constante ni tan frecuente, porque el teatro chileno ha estado más volcado en su mayoría, las producciones, los directores y las compañías, a tratar de hablar del presente, ¿no? Y para hablar del presente se crean obras, se crean montajes y se instala normalmente un discurso sobre el presente. Volver a los clásicos significa varias cosas. Significa elegir, evidentemente, algún texto pertinente, pero también hacer un estudio, tomar un riesgo de lectura de ese clásico. Entonces creo que sin un apoyo formal eso era poco probable. Entonces creo que ese es un punto relevante. Y el segundo creo que tiene que ver también con que comienza a consolidarse en la cartelera una generación sub-35, sub-30, que comienza a tener una visibilidad más frecuente, ¿no? Pienso que este año para mí es un año de consolidación de algunas de esas compañías que están poniendo en tensión estética, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista temático, a lo que serían, no sé si sus padres o sus hermanos mayores, ¿no? Que son los que más en los últimos años hemos escuchado, no sé, Bonobo, Guillermo Calderón, Manuela Infante, ¿no? Que son directores y directoras que han acompañado buena parte del teatro post-2000 gracias a un soporte de medios de comunicación, festivales, circuitos internacionales. Pero estas nuevas generaciones que estudiaron con ellos, les vieron, o algunos ni siquiera les conocen, porque puedo dar fe que las nuevas generaciones han comenzado a ver teatro los últimos 5 años y no necesariamente hayan estado en su horizonte estas compañías, comienzan a hablar desde otro lugar, ¿no? Y comienzan a aparecer otras estéticas. Y yo creo que ahí hay un fenómeno interesante que comienza a aparecer. Bueno, les contamos que en radio.uchile.cl usted podrá escribir un artículo bien interesante que basa este comentario de Javier Ibacache. Claro, ahí yo preparé, pensando este año, ¿no? Me pregunté un poco cuáles son las características que hacen que una obra sea relevante para uno, ¿no? Siempre hay que decir que uno está hablando desde un lugar muy específico. Lo digo porque a veces la gente tiende a confundir la crítica con la voz relevada, no sé, o la voz que impone un canon, ¿no? Hoy día sería pretencioso tratar de imponer un canon, pero para mí, personalmente, por mi recorrido como crítico, como programador de artes escénicas, creo que lo más relevante tiene que ver con el impacto que las obras generan en las personas, la huella que dejan, ¿no? Y eso corresponde a las ideas que te puede dejar, las preguntas, las imágenes. Cuando uno, podríamos decirlo así, mastica las obras por varios días, significa que ahí hay algo, ¿no? Y creo que este es un punto fundamental. Una buena obra, con muchos pergaminos, con mucho que te digan, oye, mira, la valoraron allá en Alemania, muy bien en Alemania. Si no te resuena, probablemente no tiene que ver contigo, ¿no? Pero no, entonces para mí ese es un punto importante. Lo segundo tiene que ver con la pertinencia, obras que hablen del presente o que al menos cuestionen o nos problematicen, independiente del material con el que estén trabajando sobre el presente. Que no sea necesariamente un ejercicio solamente porque quiero investigar qué es lo que pasa en la escena y si la escena puede... Ese para mí es un teatro, sí, plausible de hacer, pero creo que es más para el sector creativo, ¿no? Para mí también creo que
la perspectiva desde la cual se habla es importante, ¿no? Reconocer desde dónde están hablando las compañías, los autores, ¿no? Poder identificarlo. Y lo otro tiene que ver con cómo se colabora un repertorio, ir ampliando miradas en un repertorio, cuánto incide la investigación en torno a una creación, la búsqueda de riesgo, y por supuesto que hay elementos formales. Uno espera evidentemente que haya coherencia en una puesta en escena, que la dirección sea un oficio, sea una práctica que uno pueda reconocerla como una mirada sobre el material dramatúrgico, que la dramaturgia funcione, que haya a lo mejor licencias dramatúrgicas que se justifiquen, y sin duda lo que para la mayoría de las personas es muy importante son las actuaciones, ¿no? ¿Qué tipo de actuación es coherente ese tipo de actuación con esa propuesta que se está haciendo? Y yo a partir como de esos elementos, habiendo visto más de 100 obras este año, porque en promedio he visto 10 obras por mes, eso es la cuenta que sacaba para esta oportunidad, armé un listado que tiene que ver con ordenar un poco lo que fue la cartelera, ¿no? Porque creo que uno no puede hacer comparaciones cuando los proyectos tienen naturaleza distinta. Creo que es necesario distinguir entre mejores estrenos o los estrenos de autoría nacional, que son estrenos relevantes, el montaje de textos contemporáneos, es decir, textos que no son de autores nacionales, pero que tienen una escritura reciente o dan cuenta de cuestiones del presente. Luego los clásicos, que es una línea que este año se consolida, creo, clásicos nacionales y clásicos universales. Y también me he permitido hablar de una categoría, otras personas lo llamarán de otra manera, pero que yo lo llamo lenguajes expandidos, en el sentido que amplían el teatro hacia otros lenguajes, ¿no? Qué interesante. Y bueno, esto es como los premios, ¿no? O los nominados son. Claro, podríamos hacer una cortina, ¿no? Insisto que esta es la visión, después de hacer este ejercicio, con lo que vi este año. Hay que decir que en Santiago uno no puede verlo todo, ¿eh? Eso es bien importante. Porque pero también es un lujo para nosotros vivir en una ciudad con una oferta cultural tan grande. Claro, o sea, uno si quisiera ser un crítico o crítica exhaustivo y verlo todo, es imposible, porque las temporadas son cortas, se superponen temporadas, entonces uno en algún momento tiene que elegir, sí, ¿no? Y además porque uno a veces el domingo quiere tenerlo libre, ¿no? Y bueno, en ese sentido, para mí, las mejores obras o las más destacadas que están dentro de la autoría nacional, coincido en que en el tope de esta categoría hay dos obras que son de compañías de generaciones distintas. Una es Nueva Zelanda, de Bonobo, que fue un estreno que se hizo primero en enero en el marco de Teatro Emilia, luego se presentó en GAM. Estampida Humana, estoy hablando de Estampida Humana. Y luego Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda es de la compañía que acaba de terminar su remontaje en el Teatro Camilo Enríquez, es de Atenor Allendez, y que me parece que la Desideria Teatro este año aparece y emerge como haciendo un contrapunto con varias de las otras creaciones que han estado en cartelera, ¿no? Entonces, para mí, Estampida Humana de Bonobo, Nueva Zelanda de la Desideria Teatro son los dos montajes que me parece que más se apegan a este ideario que yo he tratado de construir, de factores que explican por qué una obra tiene tanta relevancia, ¿no? Y son compañías de generaciones distintas. O sea, Estampida Humana, Bonobo, creo que es millennial. Me da la impresión que Nueva Zelanda es una mirada más centennial, ¿no? Habría que mirar bien las edades, pero creo que son dos miradas de mundo que hoy día son muy pertinentes para el Chile post-estallido social, para el Chile post-pandemia, ¿no? Están todas allí las inseguridades, las paranoias de un país en estas dos obras, y creo que son una buena gráfica de lo que está pasando, de la conversación que hoy día se está dando incluso con motivo de las elecciones presidenciales, ¿no? Y una pregunta breve, ¿qué rol tiene el humor tanto en Nueva Zelanda como en Estampida Humana? Ambas tienen ese género de comedia negra, ¿no? Porque extreman situaciones que planteadas de otra manera serían bastante irreverentes, ¿no? Sobre la mirada sobre los neofascismos, sobre cómo está instalado en las nuevas generaciones una mirada futurista, o cómo tienden a predominar ciertos lugares comunes, ¿no? Sobre todo en el discurso progresista. Creo que ambas obras operan con eso, entonces creo que es un retrato implacable de la conversación que se da además a nivel público en nuestro país, ¿no?
Y luego me interesa destacar Aprendan del Fuego, porque creo que es un montaje que tuvo una temporada solamente. Es una creación dirigida por Ítalo Gallardo, con dramaturgia de Tomás Enríquez, que estuvo en Matucana 100, sobre todo porque explora y documenta el caso de un colaborador de la dictadura que se infiltró en el medio artístico, el caso de Carlos Lehmann, y que fue el disparador de la producción del escritor Roberto Bolaño, ¿no? Creo que es un ejercicio de teatro documental muy pertinente. Creo que lleva a preguntarse mucho por lo que es el arte, y preguntarse por esas zonas un poco ambiguas, y creo que el trabajo de Heidrun Breyer ahí está muy bien. Ojalá esa obra pueda volver a escena, porque tuvo solamente una temporada, y creo que es uno de los montajes relevantes del año. Y enseguida quiero destacar Perro Muerto, una obra de la que ya hablamos, ¿verdad?, en su momento, porque también marca la visibilidad de una nueva compañía, ¿no? Creo que ahí es interesante ir viendo cómo emergen. En este caso es Ignacio Peralta con la compañía 990, que todavía está en el Teatro Ictus, ¿verdad? Y que muestra cómo las generaciones, las nuevas generaciones, no ven mucho futuro, no ven que haya un futuro muy optimista, y al mismo tiempo marca la mirada generacional respecto de la herencia de la dictadura, ¿no? Y sobre todo con los juicios que no se resolvieron del todo, ¿no? Entonces creo que Perro Muerto es una mirada generacional muy interesante. Allí aparece también un humor generacional, un formato, una manera de actuar, una manera de escribir que me parece interesante. Bueno, y tienen la posibilidad de verla mañana, el viernes y el sábado, últimas funciones en el Teatro Ictus. Claro, y luego quiero destacar Razones para no morir. Esta es una producción hecha justamente en esta línea de los clásicos, pero que es un poquito tramposo en este caso, porque Razones para no morir dice que son clásicos de Jorge Díaz, pero en verdad es una reescritura de obras de Jorge Díaz hecha por Cristian Barambio, pero que sin duda que es un resultado muy interesante. Nuevamente opera aquí, entra como una suerte de stand-up divertido, pero que luego entra en una zona gris y una zona compleja. El trabajo de Néstor Cantillana y Carla Casali aquí está muy, para mi gusto, muy bien afiatado. Es uno de los montajes que quiso pasar quizá piola, inadvertido, pero que creo que tiene mucha fuerza para el presente, respecto del presente. Y luego quiero destacar una obra que a mí me parece que no ha sido lo suficientemente reconocida, quizá, es Recuérdame mi vida. Es un texto de Emiliano Guerra que se estrenó en Teatro Zoco. Es la primera vez que Teatro Zoco presenta una obra de un autor vivo chileno, ¿no? Eso, en este caso, de Emiliano Guerra. Eso es un hito para la línea programática de Teatro Zoco, y creo que valdría la pena que Teatro Zoco ponderara si eso también es una línea posible de realismo. Este es un trabajo dirigido por Jesús Urqueta, que aborda ya una suerte como ya de canon, que es el Alzheimer. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo vincula la memoria? ¿Cómo lo lleva a escena? ¿Cómo vincula esto con Un pie forzado, que tenía la apuesta, que es la música de Morricone? Creo que logra un impacto, sobre todo por el trabajo de Paola Giannini, muy interesante en la audiencia, y creo que más allá de lo que uno pueda preguntarse por el tema, hay una teatralidad que le da un valor a Recuérdame mi vida y que la vuelve tan pertinente, tan interesante como las demás puestas, que quizás son más ambiciosas discursivamente. Recuérdame mi vida es muy efectiva en lo que quiere hacer, y creo que habla más de lo que incluso se propone hablar, ¿no? Y creo que eso es un hito dentro del Teatro Zoco. Enseguida destaco Carrera, una creación de Trío Teatro Banda, sobre todo porque revisita y sigue el trabajo de Trío Teatro Banda de revisar la historia, en este caso sobre José Miguel Carrera, ¿verdad?, el ícono para un sector de la independencia, que en este caso se aborda con todas las licencias posibles por Sebastián Vila y Francisco Sánchez. Creo que esta es una creación que consagra a Trío Teatro Banda, devuelve como esa idea que teníamos de Trío Teatro Banda de sus inicios, de contarnos una historia y de tomarse estas licencias musicales, de sentido del humor, pero al mismo tiempo
hacernos preguntas sobre la historia y en este caso hacernos preguntas sobre el clasismo que ha operado en Chile históricamente, sobre cómo pensamos la historia y sobre cómo se cuenta la historia. Entonces creo que Carrera tiene un lugar destacado. Bueno, y también la historia de Atahualpa, que estuvo este año en el Teatro UC. Claro, que ese fue un remontaje, sí, un remontaje de un trabajo pre-pandémico. Claro. Súper interesante, con María Izquierdo. Exactamente. Sí. Luego tenemos Flora y Flora. Esta es una creación escrita por Isidora Stevenson, dirigida por Javiera Mendoza, que abrió la temporada de este año, en marzo, y que creo que también aquí hay un mérito en el sentido de cómo el tema de la violencia que traspasa generaciones, la violencia patriarcal, es una forma de denominarla, pero es el abuso, ¿verdad?, sobre las mujeres, se puede teatralizar, cómo nombrar zonas tan difíciles de nombrar, y este trabajo lo hace de una manera simbólica, conecta además con lo local de una manera no pretenciosa, no hace del indigenismo un discurso, sino que lo incluye dentro de la puesta en escena, pero lo convierte en un gran símbolo. Entonces creo que es una obra perturbadora, en mi opinión, por el símbolo que llega a construir y por las zonas por las cuales se conduce. En ese sentido, Catalina Saavedra y Belén Herrera hacen una muy buena dupla, y es una obra que te desafía como espectador por los temas que plantea y por la resolución que le da. Enseguida quiero destacar un monólogo que se presentó en Teatro del Puente, que sigue siendo un espacio donde uno puede reconocer nuevas compañías. De hecho, Perro Muerto también se estrenó en Teatro del Puente, y es Conti, ¿no? Conti es un monólogo, un unipersonal dirigido por Carlos Briones, con texto de Clama Vargas, donde la actuación de Coca Miranda es una de las actuaciones más destacadas del año, por cómo interpreta a una mujer lesbiana que ha sido encarcelada con el fin de ser corregida, ¿no?, en su condición, ¿no? Y esto está hecho desde un verbo del cotidiano que me parece muy destacado. Para mí es una obra que va permeando, que va incidiendo en el punto de vista del espectador, y la actuación de Coca es atrapante, ¿no? Si alguien no ha visto a Coca Miranda, se ha perdido mucho en el teatro, y creo que Conti, que entiendo que vuelve en enero, es importante. Y en esta categoría, por último, quiero destacar dos obras que también son de autoría nacional. Si es un año de Gabriela Mistral, no podemos dejar fuera algún texto que se dedique a hablar de Gabriela Mistral, ¿no? Y a mí me parece que el más irreverente, por todas las licencias que se toma, porque es de un autor que viene de esa zona, y creo que uno no puede hablar en nombre de la gente que ha vivido el ícono Gabriela Mistral desde la infancia, es Bosco Cayo y su obra Monte Grande. Estas licencias que él se toma, discursivas de ficción, para elucubrar cómo fue la noche anterior al funeral de Gabriela Mistral en su pueblo natal, abre una puerta alucinante, porque conecta con el presente, conecta con muchos temas peliagudos sobre la biografía de Gabriela Mistral. Siguen siendo peliagudos para quizás los más mistralianos más férreos, y creo que Bosco Cayo se permite esas licencias, y creo que es una obra con un sentido del humor que a veces violenta a algunas personas que quizás son muy afines a la figura oficial, pero a mí me parece que es muy destacado el ejercicio que hace Bosco Cayo. Además, me parece que es uno de los autores de su generación más relevantes, ¿no?, y muy productivo. Y por último, uno no puede dejar de mencionar este año el debut de la actriz María Gracia Umeña en la dramaturgia, con un texto como es Cautivo Lado A. A propósito de esto, yo recomiendo leer un libro que acaba de salir, que salió el mes pasado, ya que María Gracia se basa en jóvenes pistoleros. Yo recomiendo leer La década del entusiasmo, la era del entusiasmo, de Óscar Contardo, que aborda los años 90 desde una perspectiva más amplia, ¿no? Y cuando yo leí este libro, pensaba en esta obra, ¿no? Pensaba en el contexto que ese libro le da a Cautivo Lado A. Lo digo porque uno, cuando ve esta obra, sale con muchas preguntas, ¿no? Sale con preguntas puestas en perspectiva que hoy día siguen siendo relevantes. ¿Por qué? Porque la obra, a partir de la investigación que hace la actriz, aborda el secuestro de Christian Edwards en el año 1991, pone las visiones de quienes estuvieron involucrados directamente, ficciona con algunas situaciones, pone en jaque, ¿verdad?,
una discusión de época, y creo que en ese sentido todavía es una obra que hay que mirarla desde el contexto, y lo que ha hecho Óscar Contardo en su libro sobre los años 90 me parece que contribuye, ¿no? Para mí es una obra que tiene un valor sobre todo por la alianza que hizo María Gracia Omeña con trabajar con Andreina Olivarí, que es una directora que le aporta el sello sin duda de los Bonobo en cierto modo al montaje, y uno reconoce ahí cierto estilo, ¿no? Bueno, y Contardo, periodista de la Universidad de Chile, también es coautor de La Era Ochentera con Macarena García, otro libro súper interesante para abordar la década de los 80. Para mirar historia, claro, yo creo. Sobre todo porque cuando uno quiere hablar del Frente Manuel Rodríguez, creo que hay que mirarlo en perspectiva, ¿no? Espero que se entienda que lo que estoy hablando es como de perspectiva histórica, porque a veces uno se queda solamente con una perspectiva autoral. Luego, creo que hay que destacar los mejores montajes de textos contemporáneos, y ahí hay 3 montajes que me parecen muy importantes. Hermanas, que es una obra que se estrenó hacia el final de la temporada, dirigida por Alejandro Castillo, de Pascal Rambert, un autor francés que escribió este texto en 2019. Aquí hay un duelo verbal, un duelo de personajes interesantísimo y muy bien interpretado por Francisca Walker y Coca Miranda. Es otra oportunidad para ver a Coca Miranda cuando vuelva. Luego tenemos Glenn Rose, la versión que hizo Álvaro Espinosa en el Teatro Municipal de Las Condes, que también me parece que es un texto interesantísimo y una versión muy interesante. Y La Verdad, un montaje que se presentó en Teatro Soco, que también fue muy significativo en mi opinión, porque es una comedia muy efectiva, ¿no? Y en las últimas categorías están los mejores remontajes de clásicos nacionales. Aquí creo que hay por lo menos 4 que me parecen importantes: Tres Marías y una Rosa. El hecho que Glorieto Valenzuela haya remontado este texto en el Teatro Ictus me parece que es un hito, ¿no? Por el elenco que reunió, por el hecho de volver sobre ese trabajo. La pequeña historia de Chile, que fue justamente en esta línea que marcó el Ministerio de las Culturas, apoyando en este caso una versión dirigida por Francisco Krebs, y que tuvo de vuelta el texto de Marco Antonio de la Parra, que sigue hablando de manera muy pertinente sobre la crisis de la educación y la crisis sobre la historia, sobre cómo contamos la historia. La Mantis Religiosa, en versión de Alexandra von Hummel, también en esta línea. Y Ánimas de Día Claro, un montaje de María José Pizarro, que me parece que es de los muy buenos montajes, muy buenas versiones que ha tenido Sidekin. Y en los remontajes de clásicos universales, Bodas de Sangre, la versión musical de Mariana Muñoz, Acreedores de Alexis Moreno, esta versión del texto de Strindberg, ¿verdad? Producida por FITAM, ¿no? Y Las Tres Hermanas, en esta versión un poco digital, o que nos invita a pensar la vida digital, dirigida por Angelo Solari. Y por último, en los lenguajes, lo que llamamos lenguajes expandidos, hay 3 obras que yo quiero destacar. Una es Ada, esta suerte de creación de laboratorio que trabaja con objetos y marionetas. Es una obra encantadora, seductora. Es una joya, así se suele decir, estas joyas de esas obras que no se encuentran todos los días, y que estará en enero en el marco de Teatro 1000 en Mori. Hay un trabajo que estuvo muy pocas funciones, pero que creo que es lo mejor en el ámbito de la performance y de la danza y de la integración de distintos lenguajes, que es Máquinas de Gloria y Olvido de Marco Orellana, que se presentó en Matucana 100, y que es una mirada simbólica sobre el puerto de Valparaíso y los ascensores. Y por último, Luisa de América. Este es un montaje dirigido por Martín Erazo, un proyecto que integró lucha libre y teatro, y que creo que dinamizó mucho la conversación sobre lo que es teatro y sobre lo que es una puesta en escena. Fascinante, muchísimas gracias Javier Ibacache, y recordemos que este artículo estará publicado en radio.chile.cl para revisar en detalle y poder revivir estas obras. Tomar Palco, martes a las 22. Siempre seguimos martes a las 22 horas. Y en Spotify, imperdible Tomar Palco. Nos tenemos que ir, Javier. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en este histórico día de 80 años del Nobel de Gabriela Mistral. Vienen las noticias con Luis Schwanner, y no se despegue de la sintonía de Radio Universidad de Chile. Que tenga un lindo día.